Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un increíble relato ocurrido en el metro de la Ciudad de México, el cual desde este momento estoy seguro que se convertirá en uno de los grandes clásicos del canal y cuando lo escuchen estarán de acuerdo conmigo. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Juan Manuel y encontré tu canal gracias a los relatos de terror del metro, ya que yo trabajo en este lugar y en la actualidad llevo más de 2 años trabajando en las remodelaciones de la línea 1 y muchas veces, mientras trabajamos, escuchamos tus relatos para relajarnos en la chamba, sobre todo en la noche, porque en todo el tiempo que he laborado ahí, nunca me había tocado vivir algo paranormal, pero aún así me gustaba escuchar los relatos para imaginarme las situaciones que narran los suscriptores. Pero hace unos meses, en estas obras de remodelación, sucedió algo de lo que fui testigo y por ende estoy seguro de su veracidad. Todo ocurrió cuando trabajábamos en el tramo de vías que van del metro Salto del Agua a Valderas, cuando de pronto uno de mis compañeros me llamó para enseñarme algo que había encontrado. Por lo regular esto ocurre cuando los chalanes encuentran cosas que desconocen, porque a veces el hecho de retirar estas cosas pueden llegar a dañar el funcionamiento de la instalación, pero mientras caminábamos por las vías, presentí que se trataba de algo diferente, por la zona a la que me llevaba, en la que no suele haber algo digno de reportar, por lo que le pregunté al chalán de qué se trataba, para no perder el tiempo, en caso de que se tratara de algo que no requiriera de mi presencia. Pero cuando caminábamos por aquel lugar, noté que él estaba nervioso y notablemente asustado, y al responderme, comenzó a tartamudear, diciéndome cosas al azar sin sentido, por lo que le dije que no se preocupara, que yo vería de qué se trataba una vez que llegáramos ahí. Pero desde que estuvimos a unos metros de nuestro destino, sentí un escalofrío y un poco de miedo, proveniente de mi propio desconocimiento, porque lo que veía a la distancia era algo que no conocía, y que se veía demasiado grotesco para estar en este lugar, ya que se trataba de un tipo de ofrenda que estaba escondida en una parte muy profunda de la instalación, la cual estaba conformada de cosas horribles que prefiero no detallar, y en el centro de esta ofrenda destacaba una extraña caja que tenía varios tipos de inscripciones en el exterior, las cuales estaban escritas en un idioma extraño, sobre varias cintas de tela que cerraban esta pequeña caja. Al verla, sentí mucho malestar en todo mi cuerpo, ya que era demasiado extraña y oscura, y cuando el chalán me preguntó qué hacía con eso, le dije que recogiera todo y que lo metiera en una bolsa negra, dejándola en una de nuestras bodegas, ya que debía preguntar a mis superiores qué era lo que debíamos hacer en este tipo de situaciones. Aunque en mi interior sabía que esa decisión era solo mía, ya que no tenía antecedentes para reaccionar ante este tipo de cosas, y yo no podía molestar a mis superiores con este tipo de reportes, por lo que a la mañana siguiente nos retiramos a nuestras casas pensando en aquello que habíamos encontrado, porque desde el hallazgo todo el equipo se sintió confundido y hasta cierto punto asustado, porque insisto, aquello era algo horrible que no es común de ver. Esa mañana, cuando ya descansaba en mi casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado, y por más que lo intentaba, no podía dormir. Pero cuando por fin concilié el sueño, tuve una horrible pesadilla, en la que yo estaba en un lugar oscuro y muy enorme, amarrado en un tipo de altar negro, y a mi alrededor había decenas y decenas de lo que parecían ser monjes, todos con el rostro tapado, con capas negras. Pero aún así, se alcanzaban a ver unas facciones horribles en la oscuridad,
debajo de su capucha, con unos ojos y boca que no pertenecen a las proporciones de un rostro humano. En el sueño, estos monjes murmuraban y decían cosas en un tono bastante enojado, y después se acercaron a mí, tocándome con sus horribles manos, rasgando mi pecho y mi espalda, y fue en ese momento cuando desperté, con el cuerpo totalmente sudado y con la respiración alterada, y después de tranquilizarme un poco, me comencé a tocar aquellas partes de mi cuerpo que me ardían, y cuando lo hice, sentí un horrible escalofrío, porque mi pecho estaba lleno de arañazos, así como mi espalda. Aquello era horrible de concebir, porque eso significaba que mi sueño había sido real, pero al ser un hombre que no creía en este tipo de cosas, simplemente dejé pasar este hecho, tomándolo como una simple coincidencia. Pero a la noche siguiente, cuando tocó mi turno de trabajo, desde que llegué a Salto del Agua supe que algo no estaba bien, porque el ambiente de trabajo era pesado y la mayoría de mis compañeros lucían confundidos y temerosos. Y aunque intenté animarlos poniendo música y hablando de temas banales como el fútbol o los programas de televisión, nada funcionó, y después de un par de horas en las que todos trabajábamos en silencio, uno de ellos habló, diciendo que no se sentía bien porque casi no había podido dormir, y al escucharlo, la mayoría confirmó que había pasado por lo mismo, teniendo horribles pesadillas. Y al ser una situación que yo también había vivido, les pregunté qué era lo que habían soñado, nuevamente intentando generar una plática que rompiera el hielo. Y en ese momento, aquel compañero respondió, narrando exactamente el mismo sueño que había tenido, desde estar amarrado en un tipo de altar hasta ser atacado por estos seres infernales con aspecto de monje. Y para mi sorpresa, yo no era el único que estaba sorprendido por aquella descripción, porque todos los compañeros confirmaron aquella versión, diciendo que habían tenido la misma pesadilla, y después terminamos confirmando aquel suceso al quitarnos la playera y mostrarnos aquellos rasguños, los cuales solo variaban en la cantidad, pero eran idénticos en el daño causado y en la forma que tenían. Y entre aquella confusión, uno de los trabajadores dijo que era porque habíamos quitado aquel altar y a que lo habíamos abierto, lo que de inmediato me puso en alerta, porque yo no había abierto aquella caja y no había dado la orden de que nadie lo hiciera, pero aquel compañero insistía en que la caja estaba abierta, que él la había visto así la última vez que fue a dejar material a la bodega, y cuando fuimos a revisar, pude confirmar que la caja estaba abierta y que en su interior tenía un tipo de ídolo hecho de piedra, con una forma que dejaba corta a cualquier representación demoníaca que se puedan imaginar. Al ver aquello, cuestioné a todo el equipo sobre quién había abierto aquella caja, desobedeciendo mis órdenes, pero todos negaron haberlo hecho, y aunque lo lógico era que estaban mintiendo, algo me decía que no era así, por el miedo que veía en sus rostros, así que evitando crear un ambiente más tenso que el que estábamos viviendo, les creí, diciéndoles a todos que dejáramos esto atrás y que retomáramos nuestras actividades, a lo que todos estuvieron de acuerdo, mejorando su actitud y trabajando en orden durante un par de horas, cuando de pronto escuchamos varios gritos provenientes de uno de los pasillos de transbordo de la estación, por lo que todos nos echamos a correr en aquella dirección, pensando que se trataba de una situación grave debido a los horribles gritos que escuchábamos. Y cuando llegamos, vimos a 3 de nuestros compañeros en una esquina, tirados en el piso, en posición fetal, y gritando y llorando de la desesperación, y aunque todos intentamos calmarlos, era prácticamente imposible, por lo que tuvimos que esperar varios minutos hasta que se tranquilizaran lo suficiente para poder hablar, y al final de esta espera, comenzaron a contarnos todo lo que sucedió. De acuerdo a lo que nos narraron, ellos estaban en aquella zona, revisando una parte de la instalación eléctrica, cuando de pronto, uno de ellos
vio a unas personas del otro lado del pasillo y cuando los demás voltearon, vieron que se trataba de 5 hombres vestidos con túnicas negras, con capuchas en la cabeza, idénticos a los monjes que habían visto en sus pesadillas, solo que esta vez aquellos hombres eran tan reales como cualquier persona que camina en el metro durante el día. Cuando los vieron, primero les gritaron, diciéndoles que no podían estar en el lugar, pero cuando iban a tomar el radio para llamarnos y hacer el reporte correspondiente, aquellos monjes se acercaron a ellos con una velocidad sobrehumana, ya que según lo que contaron, los monjes parecían levitar, aunque no podían asegurarlo, debido a que la sotana no les dejaba ver sus pies, pero la forma en la que se desplazaban era tan inhumana y aterradora que de inmediato se tiraron en el piso por el terror que sentían, y cuando los monjes llegaron a donde estaban, se pararon alrededor, agachando sus cabezas, mostrándoles sus caras demoníacas, parecidas a las que todos habíamos descrito un par de horas atrás, solo que de acuerdo a su descripción, eran más horribles, porque en esta ocasión eran reales y no un simple sueño. Tras escuchar su historia, todos nos quedamos serios, intentando reconfortarnos de distintas maneras, pero en los ojos de mis compañeros podía ver el miedo, al igual que el que yo sentía, porque algo dentro de mí creía que todo aquello era verdad, y pensar en eso me daba miedo, porque todos teníamos que trabajar esa noche, así como las siguientes semanas en aquel lugar, ya que ese empleo llevaba comida a nuestras familias, y lamentablemente, este hecho solo fue el inicio de todo, porque en las mañanas siguientes, este tipo de sucesos fueron cada vez más comunes, y la reacción de los compañeros siempre era la misma, llegando a estados de crisis bastante delicados, provocando que varios de ellos renunciaran, y cuando llegaban nuevos integrantes, les ocurrían situaciones parecidas, aunado a varios accidentes con la instalación eléctrica, generando varios apagones que incluso no nos dejaban trabajar, así como aquellos horribles lamentos que se escuchaban en la zona de andenes de la línea 8, la cual preferíamos evitar, pero los compañeros del área de limpieza nos contaban lo que sucedía ahí, hablando de aquellos mismos lamentos, pero extrañamente también de la aparición de aquellos monjes, lo que generaba más miedo en todo el equipo. Pero en mi caso, hasta ese momento, no me había tocado vivir una de estas experiencias con aquellos monjes, hasta un par de noches después, cuando estaba haciendo un recorrido de inspección, justo en la zona donde habíamos encontrado aquella ofrenda. Esa vez, iba caminando en la oscuridad, iluminando a mi alrededor con mi equipo portátil, cuando de pronto este comenzó a fallar, parpadeando varias veces, hasta apagarse por completo, lo que no me causó miedo, porque estoy acostumbrado a la oscuridad, y es normal que estos equipos de trabajo fallen. Pero cuando ya caminaba de regreso, unos metros delante de mí, se comenzó a formar una silueta, la cual pensé que se trataba de mi imaginación, por lo que parpadeé un par de veces para aclarar mi visión. Pero cuando lo hice, aquella silueta tomó más forma, definiéndose cada vez más, justo frente a mí, pasando de ser una simple silueta, parecida a la que vemos en los muebles, o a la silla de la ropa sucia con la luz apagada, a ser una forma física, porque podía ver claramente el movimiento de su cuerpo, así como de la túnica negra que llevaba puesta, y sobre todo, aquella horrible luz roja de sus ojos, la cual generaba una energía tan negativa que incluso podía sentir cómo vibraba todo a mi alrededor. Al ver aquello, simplemente no sabía cómo reaccionar, además de que mi cuerpo estaba completamente paralizado, y de un momento a otro, el monje caminó lentamente hacia mí, desplazándose ligeramente, tal como lo habían descrito mis compañeros, solo que en esta ocasión estaba viviendo en carne propia aquel terror que simplemente es indescriptible, porque no sabía en qué momento terminaría,
o si simplemente desaparecería aquella entidad. Pero cuando la tuve a 1 metro de distancia frente a mí, sentí que sería mi final, porque mi cuerpo también estaba al límite. Pero lo más traumante es que aquella entidad simplemente siguió caminando, atravesando mi cuerpo, haciendo pasar su ser a través de mí, lo que fue tan traumante que simplemente comencé a gritar, tirándome en el piso, en la misma posición fetal en la que habíamos encontrado a mis compañeros anteriormente. Después de esa noche, supe que tenía que hacer algo con toda esta situación, porque hasta el momento había evitado tomar cartas en el asunto con la ofrenda y el ídolo que habíamos encontrado aquella noche, al no tener antecedentes que me orientaran los pasos a seguir en este tipo de casos, lo que me llevó a buscar ayuda espiritual en distintas partes, desde un par de iglesias hasta algunas brujas en el mercado de Sonora, donde solo me ofrecían soluciones rápidas e intrascendentes, siempre evitando asistir al lugar, a excepción de un chamán conocido de uno de los trabajadores, siendo el único que se sintió capaz de asistir a la zona de los hechos para ver la ofrenda que habíamos encontrado, y cuando lo hizo, de inmediato nos dijo que se trataba de algo serio por el ídolo que había en el interior, lo que lo llevó a hacer varias meditaciones en esta estación, así como limpias y rituales. Y en una de estas ocasiones, cuando entró en trance, el espíritu que lo poseyó nos narró lo que estaba sucediendo, diciéndonos con una extraña voz que aquel ídolo contenía a un ser oscuro del pasado que había sido encerrado por los monjes de un famoso convento que está justo en la zona del metro Salto del Agua, y que estas entidades que veíamos eran las almas corrompidas de algunos monjes quienes se habían sentido atraídos por la energía oscura de aquel ser y quienes buscaban ayudarlo para que fuera liberado. Sé que la historia suena fantasiosa al escucharla a la distancia, pero cuando eres partícipe y protagonista de estas canalizaciones, sabes que es real, por lo que le dimos toda la confianza a este chamán, quien hizo un ritual bastante complejo en esta zona de los túneles para regresar esta ofrenda que habíamos encontrado, enterrándola en el mismo lugar y haciendo un ritual que es difícil de describir porque desconozco los símbolos y el conocimiento que hay detrás. Y después de esto, todos los fenómenos paranormales desaparecieron, lo que hasta el momento no puedo comprender, pero sé que fue completamente real. Y en este sentido, es importante mencionar que el chamán no nos cobró por su trabajo, diciendo que este tipo de dones no son para lucrar, aunque aún así le dimos una ayuda por nuestra propia voluntad, así como una donación a personas necesitadas, tal como él nos lo pidió. Mi reflexión final sobre todo esto es que el mal en los túneles e instalaciones del metro sí existen, pero no porque este medio de transporte sea malo en sí, sino por todo lo que hay enterrado en estos lugares, ya que al construir en el subsuelo de la ciudad, también están desenterrando todo el mal que siempre ha vivido ahí. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia? Yo sigo creyendo que es una de las más fuertes y esclarecedoras que hemos escuchado en el canal, sobre todo referente a los fenómenos que ocurren en el metro, confirmando que estos túneles solo han puesto al descubierto algo que ya vivía ahí desde antes de la era moderna. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a ese canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace a este canal lo pueden encontrar en la descripción. Al final del video, también les dejaré un enlace para que escuchen nuestra primera entrega de relatos de terror del metro, contadas por el personal de limpieza que trabaja en las noches. No se lo pueden perder. En esta ocasión,
Háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si les gustó el relato de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de un reloj. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.